Ahí empecé a grabar. O sea, para óptica, esto es la descripción de lo que es la luz, el fenómeno de la luz que dice el programa, ¿sí? La naturaleza de la luz, básicamente, que es una onda electromagnética que la vamos a considerar como un rayo y que está en un pequeño rango de ondas electromagnéticas que nosotros podemos ver, ¿sí? ¿Eso les quedó más o menos claro la semana pasada? Sí, sí. Sí. Bien. Esto es una ampliación para que se ubiquen dónde estamos, que nosotros vamos a estar acá, básicamente, y no nos vamos a meter en todo este lío. Solamente vamos a ver a la luz de la óptica básica el fenómeno de cómo funciona la fibra óptica, nada más, ¿sí? Como habíamos visto, los rayos de alta gama son los que, y sobre todo los ultravioletas, son los que tienen mucha energía asociada y son los que pueden provocar cáncer, ¿sí? Los de baja emisión tienen poca amplitud de energía, no emiten tanta energía, y son de onda bastante larga porque es de baja frecuencia, ¿sí? Y después estaban la radiación ultravioleta, es la que ustedes pueden llegar es un mutágeno, así que, como les digo, puede generarles cáncer. Vimos el tema del fenómeno a la luz de la reflexión y refracción, por el fenómeno ¿se acuerdan del principio el principio de Snell? Donde cuando un fluido viene, choca contra algo más denso y luego rebota, de acuerdo a su longitud de onda es que se puede llegar a clasificar, ¿sí? Que era lo que pasaba acá. La onda, porque tenían distintos... En realidad no es que la onda sea más rápida, sino que la onda más larga, entonces la que menos va a sufrir cambios. Mientras más grande es la onda, más corta es la onda, más va a sufrir el cambio de ángulo, por el fenómeno de refracción, ¿sí? Básicamente es eso, no es más que eso. La onda roja es la onda más larga y es la que menos sufre. Como les decíamos, el modelo de rayo de luz, que vamos a suponer que la luz viaja en líneas rectas, y esto lo vamos a estudiar en el fenómeno si bien es una onda electromagnética, lo vamos a ver como un rayo, entonces por eso es que lo vamos a estudiar con nuestra amiga geometría, ¿sí? Entonces vamos a estudiar los dos grandes fenómenos de óptica, que es el fenómeno de reflexión, que es cuando la persona ve la imagen reflejada del objeto, y el fenómeno de refracción, que es la parte de la luz que pasa el vidrio y llega a los observadores del otro lado, ¿sí? Este fenómeno, acá estaría el rayo incidente, es el rayo que emite el sombrero, ¿sí? O sea, viene la luz del sol o de la calle, ilumina el sombrero lo refleja, emite la luz, y cuando choca con un medio que cambia su densidad, pasa de aire a vidrio, el fenómeno va a pasar que si esto está muy pulido, y de acuerdo al ángulo, la luz va a rebotar con un ángulo de incidencia igual al de reflexión respecto de la normal a la superficie. Pero siempre parte de la energía la va a absorber la superficie, que es lo que se conoce como el fenómeno de refracción, que es el ángulo θb de refracción, el ángulo refractado, el rayo refractado, ¿sí? Entonces, el que viene de la emisión, es decir, el objeto que yo veo, es el rayo incidente, es decir, el que emite el rayo de luz. El rayo reflejado es el que rebota de la superficie y el rayo refractado es el que ingresa
a esta superficie donde ha chocado al cuerpo de la superficie donde ha chocado el rayo. ¿Se entiende? Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál era el que condicionaba tita B? Que usted había dicho que era más Ahí grande o vamos. más chico según. ¿Cómo? Que usted, no, nada, ya me dijo que ahí vamos, así que ya lo vemos. Lo de la ley de Snell, el tema del ángulo. Sí, sí. Ahí llego. Ahí empezamos a ver el fenómeno de refracción. Bien, bien. O sea, el tema de refracción depende de este número, n, que es el fenómeno el índice de refracción. ¿Sí? Mientras más ángulo, perdón, mientras más denso sea el material B, yo tengo el material A, que normalmente es aire, puede ser vacío, y el material B sea más denso que el A, lo que va a pasar es que va a cambiar el ángulo. ¿Sí? Y mientras más denso sea el material, menos va a ser tita B. ¿Por qué? Porque el número el índice de refracción es igual al número, la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz dentro del objeto sobre el cual se está reflejando la luz. ¿Sí? Entonces, como la velocidad máxima que alcanza la luz es en el vacío, en cualquier otro medio la velocidad va a bajar. En el aire no es lo mismo, o sea, la velocidad de la luz baja eh, y a medida que entra en el vidrio la velocidad todavía baja más. ¿Sí? Igual que en el agua. Por eso es que este número siempre va a ser mayor que 1. Entonces aparecía la ley de Snell. La ley de Snell le dice que es la ley de senos, o esta, donde les dice que el número de refracción de A, que puede ser 1, o si es el aire 1, y algo, va a ser igual al seno de tita B multiplicado por el índice de refracción del medio B. Entonces, de acuerdo a esta igualación, despejando, obteníamos que a medida que el índice B sea mayor que el A, el ángulo tita B se achica, y mientras el A es más grande que el B, es decir, viajo en el vidrio y luego sale al aire, por ejemplo, o del agua y sale al aire, el ángulo de refracción va a ser mayor. E independientemente del material, cuando el rayo incidente es normal a la superficie, el rayo totalmente se refleja. O sea, no hay ángulo. Tita B y tita A son iguales y son 90 grados. Este era el fenómeno que veíamos de la regla, porque cuando yo meto un palo o una regla en agua, se ve hacia arriba y no hacia abajo. Lo que pasa es esto. Fíjense, que el que está emitiendo la luz no es el ojo, sino que el rayo de luz sale desde la regla que está dentro del agua y cuando choca se desvía. ¿Me explico? Yo tengo la normal, ¿sí? Y la ley de Snell, ¿qué me dice? Este va a ser el material A, el agua, y el material B va a ser el aire. ¿Por qué? Porque la luz está viajando desde quién? Sale desde el agua y va hasta mi ojo. ¿Lo ven eso? Sí, profe. La luz no viene desde el ojo, sino que la luz entra al agua y luego la luz que rebota sobre la superficie de la regla es la que viaja y la puedo ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este es el ángulo incidente, vamos, este es el ángulo incidente y este es el ángulo refractado. Como yo tengo esta fórmula, el ángulo de tita B, y esto es tita A, ¿qué va a pasar? Que tita B va a ser mayor que tita A debido a que el índice B
¿sí? Es menor que el índice A. Es decir, el seno de B, Profe, seno de, entonces los índices están tabulados o no? sí, está todo tabulado. El seno Bien, bien. de tita A por NA dividido NB, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el índice del agua, el Na del agua, fíjense que es 1,33 y el del aire es 1. Podemos llegar a considerarlo 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como Na es mayor que NB, el ángulo en B es más grande. Por eso es que al rebotar, la luz no hace esto. O sea, la luz debería hacer esto. Si fueran índices de refracción iguales, pero como son distintos, si yo me paro acá no voy a ver la regla así, la voy a ver de otra manera. Por eso es que la veo como si estuviera más arriba, ¿sí? Mi efecto óptico es esta posición. Porque este punto, mi ojo sigue viendo en línea recta, entonces este punto lo alcanza a ver acá. Aparentemente lo ve acá. La imagen se forma en ese punto. ¿Se entiende? Después tenemos el fenómeno de reflexión, que este es más fácil, donde siempre, 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 siempre el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Viene el rayo, choca sobre la superficie y rebota. Rebote lo que rebote, mucho, poquito de la luz. Siempre el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de refracción, es decir, el ángulo que se mide desde la normal. ¿Sí? Desde la normal a la superficie. Hay espejos, los bañados en plata, que son muy caros, que son los que mejor índice de reflexión tienen, que alcanzan entre un 90 y un 95% de reflexión. En cambio, los espejos comunes están recubiertos de lámina o de un baño de aluminio, de un óxido de aluminio. Estos alcanzan como mucho un 75% de reflexión. Es decir, que parte de la luz, el aluminio la absorbe como forma de calor. ¿Sí? El tema es que el precio de uno y otro es lo mismo que si yo comprara aluminio y comprara plata. Básicamente. Es más o menos la misma diferencia de plata. En proporción de plata. Acá se ve, por ejemplo, cuando un rayo de luz incide sobre una superficie rugosa, incluso microscópicamente rugosa, la luz se va a reflejar en muchas direcciones. ¿Sí? O sea que la luz incide con una linterna y voy a tener que va a salir para todos lados. ¿Por qué? Como dije la semana pasada, el martes, perdón, cuando viene el rayo de luz incide sobre la superficie y va a rebotar con un ángulo igual al incidente respecto de la normal. ¿Sí? Este ángulo va a ser igual que este ángulo. Lo mismo que con este. Este ángulo va a ser igual que este ángulo. ¿Sí? El incidente es igual al reflejado, porque tengo una normal en la superficie. Y después es otra cosa importante, es que si yo tengo un objeto acá, para poder ver el objeto reflejado, yo tengo que estar en la dirección de los rayos reflejados. Si yo no estoy en esta posición, donde un rayo refleje y entre sobre mi diámetro de retina, el iris del ojo, no voy a ver nada.
¿Está claro? Es muy puntual. Puedo ver o no ver el efecto. Necesito que estar en ese campo. Si no, no voy a ver nada. Luego teníamos el tema de la reflexión, como les decía, donde quiero que entiendan el concepto, es que la luz no sale del ojo, no son Superman, no somos Superman, sino que la luz sale del objeto que yo voy a estar mirando y el rayo viene desde acá. ¿Sí? Es decir, lo que pasa es que aquí yo tengo una lamparita que me emite luz, la luz va a viajar, va a chocar con mi superficie, la va a energizar, por así decirlo, y este objeto va a irradiar luz, rayos de luz para todos lados. ¿Sí? El tema es que yo voy a poder ver los rayos que están de este lado. Los rayos que está emitiendo la botella de este lado, ¿los voy a poder ver? Y no. Y no. No, porque viajan y se van. Lo único que voy a poder ver es lo que salen de la luz. Es más, este punto va a emitir luz así, va a emitir luz así, va a emitir luz así. El que voy a ver es el que choque acá y vaya en viaje y entre sobre el iris. ¿Sí? Es por eso que se ve así. ¿Sí? El objeto se ve, fíjense, el objeto que está emitiendo la luz, el sombrero, se ve con mucho más color que el que está reflejado. Primero porque parte de la energía ingresa por el espejo de luz. Y además hay mucha luz que este objeto está emitiendo que yo no veo. ¿Sí? Entonces es mucho menos, la imagen se va a ver más difusa que el objeto real. Y la imagen en sí es lo que el cerebro interpreta o lo que quiere ver. Miren ahora sobre un espejo y van a ver que la luz, el objeto está directamente a ustedes, si bien está a su derecha o a su izquierda, depende de donde estén mirando, pero su cerebro interpreta que está acá. ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces, bueno, esto es la imagen real y la imagen virtual. ¿Sí? Es decir, imagen real es lo que pasa, fíjense, es la luz que pasa a través de la imagen. Esta es la imagen virtual, es lo que nosotros vamos a estar viendo. ¿Sí? Esta es la imagen real y esta es la imagen virtual que nosotros estamos interpretando ver. ¿Sí? Y la distancia entre el objeto, imagen real, y la imagen reflejada o virtual, está dada por estas distancias. Que si el espejo es plano, estas dos distancias van a ser iguales. ¿Sí? Lo voy a ver en la misma profundidad que están respecto del espejo, no respecto de mí. ¿Sí? Que era lo que aparecía este videito que tenía acá. Fíjense acá, yo tengo un rayo emisor, rebota sobre la superficie, se refleja un poco. Fíjense que los dos tienen el mismo ángulo, ¿sí? El tema es que el transportador este está un poquito desfasado, pero es más o menos el mismo ángulo, fíjense. 30 a 45 grados, acá está casi en 45 grados porque el transportador este está mal ubicado, pero bueno, medianamente está, fíjense, el mismo ángulo. Y el ángulo de refracción, fíjense que es de 30 grados, en vez de 45, estamos en 30 grados. ¿Por qué? Porque fíjense que el medio A es aire y el medio B es agua. ¿Lo ven? Claro, porque el medio B es más denso que el anterior
entonces era por lo que había dicho usted, la ley de Snell, que hacíamos la relación y nos terminaba quedando el ángulo más grande. Exactamente. El, eso. Fíjense cómo se va moviendo el ángulo. Y hay un ángulo que es muy importante, que se llama el índice de refracción de reflexión total. Fíjense que a medida que crece la densidad, el ángulo es menor. Fíjense que antes para 45 grados estaba en 30 grados y ahora cambia un montón, ¿sí? Acá lástima que no hicimos al revés. Aumentamos la densidad de este y bajamos este. Y, profe, ¿por qué no intenta, buscamos el link este y lo intentamos ahora? Así nos queda más claro. ¿Cómo? Que usemos el link que sale ahí arriba. ¿Sí? Yo lo agarro, lo copio, se lo mando y lo intentamos. Ve, miren, acá esto es lo que quería que vieran. Fíjense, acá lo que pasó fue al revés. Que era lo que quería que vieran. Que quería que vieran. Fíjense, cuando las densidades son iguales, aire-aire va a pasar, obviamente. Cuando empieza a aumentar este, ¿qué pasó? Fíjense, viaja el rayo, choca contra el cambio de superficie y rebota. ¿Hay hay ángulo refractado? No. 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 Es decir, que hay un ángulo, es el que hay que investigar, en el cual cuando la luz viaja dentro de un medio más denso que el de afuera, donde prácticamente toda la luz se refleja y no pasa nada de luz. Fíjense que a medida que empieza a aumentar... Consulta. Sí, ¿Eso es por el ángulo o es por la variación de los índices? por los dos, por el ángulo y por la variación de los índices. O sea que si en el caso anterior donde se reflejaba completo, nosotros le variáramos el ángulo, podríamos llegar a ver que pasa algo para abajo. Exactamente. Si lo pones más vertical, va a pasar ángulo hacia abajo. Es como cuando tiene una piedra tipo sapito. ¿Sí? Bien, ahí hay uno puesto en una pecera. Si ustedes ven desde abajo, prácticamente no ven nada hacia arriba. Es por eso, porque va la luz, ustedes están en aire, viaja la luz sobre un medio más denso y luego esa luz no va a rebotar. ¿Sí? O sea, la luz en realidad los objetos que están acá abajo emiten luz, choca y hay un ángulo que rebota, que es el que ustedes pueden llegar a ver. ¿Sí? Ahí, profe, le transcribí. Ah, estaba ahí el link. Yo pensé que era una foto. Ya lo No, copié. lo transcribí en pedo. Mira. ¿Qué más tenemos? Después teníamos Profe, pero no lo tiene habilitado para copiar. El chat, no podemos copiar ese link. sigue cuando les pase cuando les pase el Ah, PowerPoint, directamente el PowerPoint. Listo. ahí lo van a poder ver. Lo van a poder ver. Ya lo pasé al grupo. Así que ya fue. Ya se los copio y se los pego.
Bien, fíjense que acá está el tema de la luz, como les decía, aumentando la densidad. Fíjense, y si yo le bajo, aumento la densidad del medio, fíjense que hay un ángulo, hasta un cierto ángulo no hay refracción. Aumento el ángulo, ya empieza a haber refracción, ¿ven? Profe, pero entonces ese ángulo es solamente cuando pasa de un material más denso a A uno uno menos menos denso. denso. Claro, el fenómeno de la fibra óptica es eso. ¿Han visto los pinitos de Lugo, eso ahora que viene Navidad? Los pinitos de Navidad, esos con pelitos de plástico Sí, que que se eran los iluminan. antes los centros de mesa, venían así. Bueno, eso es el fenómeno de reflexión total, donde vos metes un emisor de luz abajo, una lucecita LED, con una cierta frecuencia y por los pelitos viaja. No, no sé, fíjate que antes el pelito casi no saca luz, solamente en la punta cuando llega. Ah, ya sé, eso como esos que te dan cuando qué sé yo, hay un casamiento, una fiesta de 15 que te tiran también esos que son como, no sé, maracas, qué sé yo, y que en vez, o pompones, no sé cómo se llama, y que prende la luz abajo y que sale para arriba con todos los Claro, pelitos. claro. O sea, fíjate que a medida que tenés mayor el ángulo, mejor es. Pero vos tenés un ángulo que se llama reflexión total. Es de un medio muy denso a uno menos denso, ¿sí? Claro, exactamente, muy bien. También puede ser eso. O sea, ¿por qué? Porque cierto ángulo, la luz de lo que está debajo del agua no sale, sino que rebota para cierto ángulo. La luz que cuando, digamos, estás al revés, vos- cuando vos estás así, la luz sale, pero a medida, cuando tenés un observador acá, pero el observador que está acá, digamos, acá a la derecha, le correspondería ese ángulo, este ángulo no lo vería. ¿Cómo se llamaba, profe? Entonces, el ángulo este era refracción total, ¿era entonces? Reflexión, refleja, Reflexión. reflexión total. Toda la luz se refleja, teóricamente, ¿sí? Acá tiene el de prismas, que este es el típico que tenían acá. Fíjense que a medida que la densidad también cambia, es igual, fíjense en la del vidrio va a pasar. Si el medio es agua o es aire. Fíjate que ahí cambia. Aumentar la longitud de onda, fíjate que cambia. Achicar la luz, la longitud de onda cambia un poquito. ¿Lo ven? Así muy poquito creo que se ve o no. Claro, es muy poquito, fíjense ahí, miren. Venimos bajando, bajando, es muy poco. Acá se ve en ese último, Ah, ven bien. cómo baja. Tendría que estar el Misterio A, Misterio B, que acá pueden jugar. Fíjense si es aire, lo que está adentro. O sea, fíjense, yo tengo agua y tengo una burbuja de aire, fíjense cómo me cambia el ángulo. Es agua, agua, pasa, vidrio, va a bajar.
Fíjense, hay fenómeno de reflexión total acá. Medio muy denso a un medio menos denso. Esto me hace acordar de los jueguitos que te salen en Instagram para Acá estar no como cambia circular y que mucho ahora porque fíjense que pasas estoy media hora. incidiendo sobre la normal. Pero si la luz incide, denso, bueno, ahí tienen para jugar bastante. Todo lo que puede llegar a pasar está ahí. ¿Estamos? Sí, profe, genial. Y ahí está el ángulo, fíjense. 49,1 grados tiene un ángulo de reflexión total. Hasta ahí se refleja. Hagan la cuenta, si es así. Es que en realidad no hace falta con espejos dentro. Si vos haces una tubería de agua o de vidrio o de mismo un plástico, vos ubicando este ángulo vas a tener el fenómeno, metés el ángulo dentro de eso, no hace falta que refleje mucho, no hace falta el espejo, la onda va a ser esto. ¿Sí? Fíjense que ahí es todo, no hay nada. Si es onda, lo mismo, fíjense, lo trato como onda, fíjense que pasa mucha energía y ahí toda la energía, fíjense que la onda se va disminuyendo. Bueno, dejemos de jugar. Después pueden jugar todo lo que quieran con estos ángulos, para que vean. Por eso no me pongo a hacer simulaciones cuando estoy dando clase. Bien, y después está el tema de reflexión y habíamos visto el tema de espejos, formación de imágenes mediante espejos esféricos. Que habían dos, perdón, no estaba compartiendo. Habían dos tipos de espejos. Los espejos cóncavos y los espejos convexos, siempre que yo emito un rayo de luz incidente. ¿Sí? Pasa de manera... El fenómeno va a ser siempre el mismo. ¿Cuál es el fenómeno? Que el rayo incidente va a rebotar con un mismo ángulo respecto de quién. De la De la normal a la normal. superficie. De la normal a la superficie. En este caso, de la normal a la recta tangente de la superficie. ¿Se entiende? Eso es lo que va a pasar, que tenemos que entender. Entonces, fíjense, yo incido con un rayo, todos los rayos paralelos al eje longitudinal,
donde tengo un espejo esférico, pero cóncavo, cuando viene el espejo choca, va a rebotar con un ángulo igual al ángulo normal. ¿Qué pasa? Que como este es un espejo esférico, la normal a la superficie es el radio. Siempre va a ser el radio. ¿Me explico? Siempre las líneas van a salir desde acá. ¿Por qué? Van a ir al medio. ¿Cómo? Que bueno, como una circunferencia, lo que está diciendo usted, que es el Claro, radio, el todos van radio, a ir al medio. el radio siempre es normal a la superficie. O bien por lógica. Entonces, cuando vos tires un rayo cualquiera sea, siempre va a incidir con un ángulo igual, o sea, va a reflejar con un ángulo igual al mismo de incidencia respecto de la normal, de este tipo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que digo? Que si tiro un ángulo así, mi rayo de luz ahora es así, en vez de ser axial es así, va a rebotar con un mismo ángulo ahí. ¿Se entiende? O sea, o sea, si nosotros, o sea, entiendo lo que está diciendo, no sé cómo expresarme, que salen las líneas azules, que son los rayos incidentes, Sí, o sea, que están llegando al espejo, como llegan, no sé cómo decirlo, todas paralelas, van a sí. hacer el foco en el radio, y las líneas que está haciendo usted, que es la roja, no van paralelas a esa, no sé cómo decirle, entonces Mirá, por eso van en otra dirección. claro, lo que yo estoy diciendo es, yo tengo dos, van a llegar, imaginemos que llegan dos rayos. Llega un rayo horizontal, que es este, y yo estoy metiendo este rayo rojo acá, con un láser, ¿sí? Sí. Tanto este rayo como este rayo, los dos van a rebotar respecto a esta superficie. Lo que va a pasar es que el ángulo de incidencia del rayo este va a ser mayor que el de este, respecto del radio, de la Claro. normal a la superficie. Borro Claro, todo y claro. para que lo agrando. Suponete, este va a ser el rayo, este es la normal, ¿sí? Sí. Ahora yo en rojo imagino un otro rayo con otra dirección, un rayo incidente, ¿sí? Sí. ¿Qué va a pasar? Que va a rebotar con un ángulo igual a este. Este Claro. ángulo y este ángulo tienen que ser igual. Este tita 2, llamémosle, tiene que ser igual al tita 2. Y este tita 1 tiene que ser igual a tita 1. Pero los dos están tomados, fíjate, respecto de la normal. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, ahora el problema de óptica es un problema geométrico, más que otra cosa. ¿Sí? El problema de óptica es un problema geométrico más que otra cosa. ¿Por qué? Fíjense, formación de imágenes. Si yo tengo un objeto, una botellita, en este caso esta flecha, este puntito va a emitir una luz que va a rebotar y va, como es horizontal, va a rebotar y va a salir con este ángulo. Si yo trazara mi línea, eso,
Si se fijan, desde el radio, este ángulo es igual que este ángulo. ¿Sí? Por eso es que va a pasar por el foco. Y esta es la distancia que se llama focal. Porque todos los rayos paralelos axiales van a rebotar y van a pasar por ese punto. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo emito luz, no emito en una dirección, sino que emito en distintas direcciones. ¿Sí? Emito en muchas direcciones la luz. Entonces, uno de los rayos va a ser este y el último rayo va a ser este. ¿Sí? Entonces, acá lo que hace el libro es decir, miren, yo tengo mi ojo puesto acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a ver? Y bueno, primeramente, el rayo va a emitir, la luz va a emitir un rayo horizontal, que es el primero que veo, que va a chocar, va a pasar por el foco y va a estar acá. Luego va a haber otro rayo, acuérdense que son infinitos, otro rayo característico que es este, que va a chocar y va a rebotar y lo voy a ver. Y después va a haber otro rayo que es el directo, que es el que va a pasar por acá. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que cuando yo quiera ver el objeto que está entre el centro de curvatura del espejo y el foco, lo que voy a ver es que lo voy a ver más alejado de lo que está el objeto, lo voy a ver invertido y agrandado. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Con estas formulitas que quería que vimos estos ejemplos. Método para los cóncavos y convexos, el método gráfico. ¿Sí? Que eran los rayos que yo les digo. Son 4 rayos en los cuales yo voy a basarme. Un rayo horizontal, que es el que va a pasar por el foco y me va a dar la altura. ¿Sí? Otro rayo, el 2, que es el que pasa por el foco. Otro rayo que es el 4, que va a chocar. Y otro rayo que es el 3, que es el que pasa por el centro. ¿Sí? Eso es el que me va a formar la imagen. Fíjense, yo tengo un objeto que está fuera del centro y yo lo voy a ver desde esta superficie invertido y achicado. Y después acá estaban los 4 ejemplos, que esto es lo que quiero que estudien, que revisen, digamos, pregunta de examen. No sé quién les dijo eso, que puede ir una de estas preguntas de examen, en el cual van a tener que interpretar esto, básicamente. Para un espejo cóncavo, ¿qué es lo que pasa? Si la imagen, el objeto está, objeto e imagen, ¿está claro? Objeto e imagen. La imagen es lo que veo, el objeto es lo que me emite luz. ¿Está claro eso? Sí, sí, sí. Sí. El objeto está más alejado que el centro de curvatura del espejo, ¿sí? El objeto que yo voy a ver cuando esté aplicado acá, los rayos de luz que van a incidir en mi ojo, lo voy a ver invertido. Es lo único que puedo ver. Si no me paro en otro lado, no voy a ver nada, ¿sí? Es decir, que voy a ver el objeto invertido y achicado. Cuando el objeto esté aplicado sobre el centro de curvatura, lo voy a ver del mismo tamaño, pero invertido. ¿Sí? Voy a mirar en el espejo. Cuando el objeto, ¿sí?, esté aplicado justo sobre el foco y yo esté mirando en esta dirección, lo que va a pasar es que no voy a ver nada. La imagen es como que estuviera en el infinito, es decir, sería un punto. No voy a ver nada. Y cuando el objeto esté entre el foco y el espejo, mi imagen virtual va a ser, a pesar de ser cóncavo, es que lo voy a ver fuera del espejo y agrandado y en la misma proporción. Es decir, me va a hacer un efecto de magnificación. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta del primero? ¿Sí? ¿Puede agrandarlo un poco así? ¿Vio el rayo naranja
que es el que pasa directamente por el, ¿cómo se llama? Este, Que pasa por el, ajá, que pasa por sí, el punto 6, por el punto sí. Q, que ese es el que pasa y refleja directamente. Usted recién dijo que ese es el que le da la imagen, ¿o no? Cuando vos lo combinás el uno con el 3 es donde está ubicada la imagen, donde se cruzan. Ah, bien. O sea, en realidad, si vos lo ves, todos los puntos se van a converger en el mismo, salvo en este caso, que estás en el infinito, fíjate que en el punto uno y el punto 3 nunca se van a tocar porque son paralelos, Claro. ¿sí? En cambio, fíjate acá, vos tenés el punto uno, va a emitir, va a venir para acá, el punto 3 sale, ¿dónde está el punto 3? Es el que sale, pasa por el centro, por eso es que no lo voy a ver, pero fíjate que el punto 3 todos convergen en un punto imaginario, fíjate. O sea, si vos proyectás el rayo 4, el rayo 2 y el rayo 1, todos los proyectás, todos van a tender en ese punto. Entonces, donde converjan todos los puntos de los rayos, estos 4 rayos característicos, es donde la imagen se va a formar y lo que vas a poder ver. Bien. No, eso lo entendí. Sí. Pasa que cuando le escuché lo del 3, no sé por qué entendí de que ese es el que formaba la imagen. Claro, en Y en realidad realidad la entre forman todos, pero ahí todos. está. Pero lo que pasa es que cuando, fíjate, ni el 1 ni el 3, el 2 no existe, ¿sí? El 2 es el que pasa por el foco. En este caso, fíjate que el 2, acá, como estás parado sobre el foco, el rayo sería vertical, o sea que no incidiría nunca en ningún lado, el 2. ¿Sí? Claro. El 3 rebota y va, y el 1 verías un punto, o sea, lo único que estarías viendo sería el 1, básicamente. Y el otro, este es para calcular dónde está ubicada la imagen. La distancia S es dónde está ubicada la imagen respecto del punto B. ¿Sí? Y este es el aumento. Fíjate, el primer punto se achica y es invertido. En este se invierte, pero es el mismo tamaño. Este es infinito, el aumento, o sea, no lo veo, está en el infinito. Y el punto M, fíjate que no está invertido, sino que está magnificado. El signo te está diciendo eso. Cuando el signo de la magnificación o el Claro. aumento es negativo, la imagen se invierte. Cuando es positivo, la imagen no se va a invertir. ¿Sí? Claro. Que era lo que Y profe, entonces es lo mismo todo, esos ejemplos que acabamos de ver son iguales ya sea cóncavo o convexo. es parecido, sí. Fíjate lo que va a pasar acá con el cóncavo, con la simulación. Lo que íbamos viendo. Fíjate. Quiero Profe, mostrarte. una pregunta. Sí. Cuando es positivo, entonces se agranda. Puede agrandarse o no. En realidad, lo que cuando te dice que es positivo es que no cambia, no la invertiste. Ah, bien, bien, bien. Podés llegar a ubicar este punto donde el coeficiente de magnificación sea 1, sin embargo, lo que va a pasar es que no va a estar invertido. Perfecto. Fíjense que ahí vamos viendo la imagen, el objeto. ¿Sí? Fíjense que ahí el objeto, a medida que lo voy acercando al centro, se va agrandando y se invierte, sigue siendo invertido. Fíjate que cuando el objeto se acerca al foco, la imagen se agranda por los rayos, y cuando llega al foco, tiende al infinito. ¿Sí? No hago imagen, no Claro. lo puedo ver. Y luego, a medida que se achica, fíjate que la imagen no se invierte y se aumenta. A medida que te alejas del foco, la imagen se achica. ¿Sí? Claro, Hasta que claro. hipotéticamente esté ubicado en el espejo y se vería prácticamente igual.
y del otro lado ahora sería un espejo convexo. Voy Cuando a el rendir objeto con una está del otro cuchara, lado, profe, ahora se entonces. comporta como un convexo. Voy a tener la cuchara enfrente y voy a razonar ahí. Ahora cuando tenés el convexo pasa lo mismo, fíjate. Los rayos que inciden, proyectás los rayos, o sea, donde chocan los continuás. Todos, fíjate, tanto el rayo 1 cuando incide, converge ahí, el rayo 2 cuando es normal, fíjate que pasa por el foco y te va formando la imagen, ¿sí? Claro, es lo mismo uno que el otro, solo que al revés. Claro. Fíjate que ahí el objeto, el espejo convexo, o sea, el objeto siempre se va a achicar. En el espejo convexo lo vas a ver más chico. Es por eso que hay que tener mucho cuidado cuando ustedes ven con el espejo de los costados, porque la imagen se ve muy chiquitita. Cuando tengo el objeto, el auto que me va a pasar o que va atrás mío, yo lo que estoy viendo, o sea, yo estoy parado acá, por así decirlo, estoy acá manejando, miro, al auto lo veo igual, pero más chico. Por eso es que me da la sensación de que está muy lejos, más lejos de lo que realmente está. Claro. ¿Y ese no está invertido o no? No, 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 no está invertida. En los convexos no se invierte. Bien. En ningún momento, fíjate. Porque si te vas muy lejos, la posición, lo que va a pasar es que va a llegar al foco y no la vas a ver, es como si estuviera en el infinito. ¿Sí? Fíjate que a medida que te vas acercando, o sea, el objeto, fíjate, cuando el objeto está del lado izquierdo, o sea, que el espejo es convexo, a medida que te vas achicando, el objeto, la imagen se achica. Cuando el objeto pasó del lado cóncavo, como si lo estuviera mirando de acá, ahora la imagen se empieza a agrandar como lo habíamos visto. Ah, ¿Sí? ahí está, claro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, entonces el centro ese que salía ahí vendría siendo como el radio de una circunferencia, ¿o no? Por eso estamos hablando de espejos esféricos convexos y convexos. ¿Sí? Bien, bien. Y el foco es un punto característico que es el que se forma cuando vos haces incidir una luz paralela. Claro, claro. Y todas Rebota y van a siempre va pasar a por pasar ahí. al foco. ¿Sí? Porque siempre vas a tener el mismo ángulo entre ambos respecto del radio. ¿Sí? Eso se llama foco. El foco es el punto que se forma cuando vos haces incidir rayos axiales paralelos a este radio y inciden, ¿sí? Cuando chocan. Lentes, vamos a ver ahora la parte de lentes, es lo mismo, se comportan de la misma manera, solamente que ahora lo que pasa es que yo quiero tener, cuando tengo dos convexas, voy a tener dos focos, el foco de esta lente y el foco de esta lente, y lo que va a pasar es como el prisma, ¿sí? Viene la luz, choca sobre el espejo y cambio su dirección, ¿sí? Distinto es cuando emito luz y puedo llegar a conseguir que los rayos sean paralelos, ¿sí? Van a tener dos tipos de lentes, lentes convergentes y lentes divergentes, ¿sí? Las divergentes normalmente son las que cuando emito el rayo de luz lo disipan y las convergentes es cuando lo concentran en un punto, ¿sí? Lentes convergentes, fíjense, yo tengo el objeto, rebota en este punto, en esta lente delgada, y va a pasar por el foco de este, y se va a formar una imagen igual e invertida, ¿sí? En cambio, las lentes divergentes, yo emito una luz, y lo que va a pasar
es que van a salir en direcciones radiales respecto de este foco 2. ¿Sí? O hipotéticamente yo emito luces que tengan direcciones a este foco 1 y cuando incidan van a salir con dirección horizontal. ¿Sí? ¿Cómo Hay se otro llamaba esa videito. última? ¿Divergente era? Divergentes, sí. Claro, todas al mismo punto, convergentes todas a puntos separados. Fíjense acá hay una pequeña simulación también. Tengo rayos horizontales, chocan como el prisma, ¿vieron? Choca dos veces y convergen en un punto. Si agrego más prismas, fíjense que me lo modifica el ángulo, dos ángulos de refracción. ¿Sí? El único que no tiene refracción es el del medio. ¿Sí? Y si ahora le agrego otro prisma, fíjense, formo el espejo esférico, que es como si fueran muchos prismas. Estos son lentes convexos. Igual curvatura, dos esferas. A eso se refería con los dos focos, entonces. Claro, vos tenés dos focos porque cuando vos incidís, acá se forma el foco. Un foco y otro foco. Los oxoides principales. Centro óptico. Y este es el foco. Fíjense que a medida que la curvatura es mayor, ¿sí? O sea, el radio es más chico, el centro focal es más chico que cuando la lente es delgada. La lupa, ¿sí? La lupa hace esto, o sea, te chica el foco muy cerquita. En Le hago una cambio, consulta, profe. sí, Vio que vienen las linternas tácticas ahora, sí. que iluminan como en un puntito y se ve el cuadradito. ¿Eso qué tipo de lente tiene? O lo maté. Mira, es que está medio, me parece, la verdad no las he estudiado, pero debe estar medio combinada con los LED, con los emisores de monocromáticos, que te emiten como unas de luz nada más, básicamente. Te tendría que averiguar, la verdad no me he puesto a ver cuál es el principio de esas linternas. Es un No, tema no, pendiente. no hay problema, era como para chusmear. La verdad no me he puesto a pensar en eso, no, perdón. Y lentes divergentes, y ahí tenés el rayo focal. Y fíjense que los rayos salen incididos con dirección al punto focal. Ese no terminé de entender, profe. El anterior sí, pero este no lo termino de entender. Viene la luz, choca y se va. Es este. Viene la luz, choca y sale desplazado respecto de la distancia focal de esta lente. De acá. Salen con esta dirección. Claro.
Ah, el tema es que el de arriba y el de abajo son distintos. O sea, Claro, son este es divergentes, pero son divergente, distintos. fíjate, este es divergente. Viene el rayo de luz, choca por el principio de refracción y sale. Sólido de Una revolución. consulta, Sí, ese radio de refracción que tiene no es el mismo radio que la esfera que forma el lente. claro, es el mismo radio. Puede El ser. foco no. El foco es la distancia focal, cuando rebotan igual a la normal. El radio de curvatura es otro. Les muestro. O sea, vos cuando tenés una lente divergente, la lente va a estar formada por un radio de esta lente que va a estar ubicado por acá atrás. Como un espejo Fíjate convexo, es lo ahí. mismo. ¿Sí? Es muy similar al espejo convexo, donde vos tenés el centro focal y el centro de la curvatura está más atrás. ¿Sí? Claro. Entonces tiene el mismo centro de curvatura, tiene distintos punto focal. Claro. Bien. Bien, y después, bueno, acá está el tema de lentes. Acá estamos hablando del lente convergente, que es el de las dos esferas. ¿Sí? La que es así. La lente convergente es esta, que está así. ¿Sí? Fíjense que a medida que voy moviendo el objeto se comporta de la misma manera que un espejo convexo. Cuando el objeto está en el foco no lo puedo ver, y cuando el objeto está entre el foco y el centro del lente lo veo agrandado. Se comporta de la misma manera que un espejo convexo. Y a medida que me alejo, la imagen va a tender a cero cuando llegue al foco. Y para lentes... ¿dónde está? Fíjense, acá cuando el objeto está a mayor distancia focal, o sea, cuando el objeto siempre está en el foco, no pasa nada. Cuando el objeto se aleja, estas son para lentes divergentes, fíjense, que el objeto está acá, lo voy a ver chiquito, ya cuando me acerco, fíjense, cuando el objeto está sobre el foco, está en el infinito, a medida que me alejo del foco, la imagen tiende a ser igual. Y a medida que me alejo, la imagen tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque los rayos de luz van a incidir y se van a ir al infinito y no voy a ver nada. Claro. Es como lo de cuando veíamos en análisis series y sucesiones. Convergen en un punto, divergen en el Claro. infinito, así Y más o menos. fíjate, cuando tenés el objeto dentro de la imagen, vas a ver reflejado prácticamente todo y vas a ver el objeto muy chiquitito. En la imagen, perdón, el objeto. ¿Qué quiero decir? Después está la serie de lentes, que hay una ecuación que van a llegar a la misma, que es la ecuación del fabricante de lentes, que yo necesito para lentes divergentes, que es la misma para espejos, en la cual yo, por ejemplo, que uso lentes, si no me creen, mírenme, mis lentes, yo soy miope, yo necesito estos lentes, ¿por qué? Porque mi retina tiene un problema, que es esto, y todo el que usa lentes, que la retina es un lente, viene la imagen, se comporta de la misma manera que un lente convergente, y el cerebro lo vemos al revés, pero el cerebro después lo corrige. ¿Y qué pasa?
Que el problema es que perdón, no es este el problema mío. El problema es este. El problema miope es este. Donde el objeto muy distante, ¿sí? Emite la luz. Este es un espejo convergente. Y el foco está más adelante de lo que mi centro óptico del ojo lo tiene que ver. ¿Se entiende? Se Bien, deforma de sí, tal sí. manera que no puedo ver bien la imagen, la veo borrosa. No es que no la veo, sino que la veo difusa porque estoy viendo esta imagen. La imagen se forma de más lejos, o sea, más lejos o más cerca del lente que lo que debería. Entonces, lo que hace la lente divergente es que me modifica la dirección de los rayos de manera de que hace foco en la retina, o sea, en el centro óptico del ojo. ¿Sí? Modifica la ubicación, por así decirlo, del lente, porque rebota y vuelve a ver esta, es como que lo estuviera viendo acá, más cerquita. ¿Sí? Ese es el problema de los miopes, nuestro problema. Profe, ¿y cuál sería cuando tenés hipermetropía? Este, ¿Cómo sería? Bien. hipermetropía es esto. Lo que Que pasa de es que cerca no ves nada. claro, ¿por qué? Porque es lo mismo que la miopía, solamente que el centro del foco te lo hace fuera del lente. O sea, la imagen se te forma detrás de tu centro óptico, ¿sí? O sea, tu Claro. sensor de ojos se te forma detrás, o sea que no lo puedes ver. Entonces, lo que hace la lente, otra vez, las lentes divergentes, es que es como que si lo estuvieras emitiendo la luz y te corrige el tamaño, por así decirlo. Esto que es chiquitito, lo estás viendo como si fuera mucho más grande. Entonces ahora sí corregís la ubicación del punto focal, o sea, de la imagen que estás viendo. Claro, entonces uno es convergente, con uno se usa convergente y con el otro divergente, entonces, ¿o no? Claro, yo necesito una lente divergente, porque el objeto está distante, mi imagen se forma adelante. Entonces, lo que hace la lente divergente es que toma los rayos, solamente los que, como si estuvieran acá. Forma una imagen virtual acá. Claro. Entonces ahora estoy viendo esto yo, como si estuviera más cerca, la misma proporción. Entonces ahora sí puedo hacer foco, digamos, con mi ojo. Cambio la hipermetropía, no, al contrario, lo tiene que ver más grande para que el ojo lo pueda llegar a enfocar en su nervio óptico. Claro, claro. ¿Sí? Y la distancia es la que ustedes les dice. La distancia focal es esta, donde está la imagen, S1. ¿Sí? La imagen, la distancia, ustedes la corrigen así, con esta distancia. Es Claro. decir, el Imagínese, N, profe, lo que es que te operen los ojos, que es que te metan el lente en la retina. claro, en realidad lo que hacen es que te modifican en la retina, te le meten no es un lente, es como unos hilitos, Sí, es un los cuales plastiquito, si mi te vieja se llegan a operó modificar. de eso. ¿Cómo? Si mi vieja se operó de eso, parece como si fuese un plastiquito, no sé, Claro, pero es un lente. No sé. claro, por eso cuando tenés miopía lo ves tan grande, porque tu objeto lo estás viendo, nosotros los miopes estamos viéndolo como si estuviera acá y cuando te pones, te corrige la imagen y estás viendo esto más grande, al ser divergente. Claro. Porque te modifica el centro, te lo tira más atrás, entonces ahora estás viendo una imagen más grande, estás viendo esto, porque tu retina está bien. De noche no ves nada después igual, pero Lo que por lo pasa menos es ves bien. esto, cuando ustedes usan un lente, cuando una persona normal usa este tipo de lente, lo que pasa es esto, se te modifica el foco, entonces ahora vos estás viendo una imagen más grande, vos normalmente estás viendo esto,
Es como si estuviera acá. Tu retina está viendo esto que está bien. De golpe lo modificaste y ahora desplazaste el objeto de tu foco como si estuvieras viéndolo bien y ahora la imagen se agrandó. Claro. Y esta es la ecuación para determinar la distancia focal de S1. ¿Sí? Es decir, que es el N del vidrio, en este caso, por eso es que cambia si es vidrio, si es policarbonato, si son los orgánicos, porque me cambia el N. Y lo que les dice esta distancia es que juegan con este radio interno, o el radio externo, o la relación de radios. ¿Sí? Mientras más R1 voy a tener mayor aumento, por eso es que son más gruesos los. Cuando soy muy miope, necesito mucho R1 para que sea más divergente todavía. Eso sería todo óptica, ¿sí? Que se comporta de la misma manera todo.